Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8. El tema del día de hoy se llama El dador alegre. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Cuando lo tengan, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén, ¿ya lo tienen? Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y después hacemos una oración. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, hoy estamos, Señor, reunidos aquí para alabar tu nombre, Señor. Gracias por la música, la alabanza. Hemos adorado, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras manos, nuestra voz. Te pedimos ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, tú nos dirijas y nos enseñes, Padre, cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas. Que podamos entender el propósito con el cual tú nos has traído hasta este lugar, en este momento, Señor, y que podamos hacer, Señor, tu voluntad sobre nosotros. Que tú, Señor, te glorifiques en cada uno de los que hoy nos congregamos de ti, y que bendigas a aquellos que no han podido venir, Señor, que hoy no vinieron, para que también, Señor, recuerden tu palabra, y que tú eres un Dios maravilloso, justo, perdonador, grande en misericordia, y que, Señor, nos ayudes para poder compartir el mensaje de salvación con aquellos que lo necesitan, con aquellos que aún no te conocen o que están rebeldes, Señor, a tu palabra. Ten misericordia de ellos, Señor, y que la luz de tu palabra llegue a sus corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando se habla de temas del dinero, es regularmente un tema controversial, porque las personas solemos ser un poquito cuidadosas con estas cosas del dinero, porque es algo delicado dentro de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando acerca de las iglesias que están ofrendando para los santos que están en Jerusalén. Se iba a levantar una ofrenda para bendecir a los hermanos que estaban pasando por necesidad. En este versículo 2 vemos que dice que la iglesia, a pesar de la prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, a pesar de esto, fueron generosos para bendecir a los santos. Nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en estos tiempos. No hay nadie que diga: a mí me sobra el dinero, o al menos no he conocido a nadie todavía. Pero es importante que también tengamos un espíritu sensible a la necesidad ajena. No nada más a los de nuestra familia, no nada más a la de nuestros hermanos, sino que podamos ver un poquito más allá. Porque la Escritura dice que si hacemos algo bueno, si amamos a los que nos aman, no hay nada extraordinario. Lo extraordinario está realmente en hacer y bendecir a aquellos que inclusive pudieran llegar a considerarse nuestros enemigos. ¿Sí? Porque la Biblia dice: bendice a los que te maldicen. Y nosotros a veces olvidamos esto y tomamos en poco lo que hemos aprendido en la iglesia. Porque si venimos a la congregación a escuchar la palabra de Dios, el Señor nos enseña a ser mansos y humildes, ¿sí? Y dice la Escritura: y ora por aquellos que te persiguen, por aquellos que te ultrajan. Y a veces nosotros, como personas que no nos dejamos, el mexicano tiene esta característica de que si me hacen una, yo le hago dos, ¿sí? Somos orgullosos. Pero ¿qué dice el Señor? Tenemos que despojarnos del yo, de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, y dejar que Cristo tome en nosotros el control. Pablo le está diciendo a la congregación: vayan y recojan una ofrenda para los santos que están pasando necesidad. Y esta ofrenda salió de gente que era pobre, sin embargo fueron generosos. Lo malo en nuestros tiempos es que la gente es desconfiada, porque muchos han venido en nombre de la fe y han abusado de la buena voluntad de las personas. Es muy conocido que se escucha que dicen: el pastor nada más pide ofrendas y pide diezmos. ¿Y para qué los quiere? Pues para su propio beneficio. Nosotros hemos tenido este estigma, este problema dentro de la congregación, porque muchas veces es cierto. No quiere decir que todos lo hagan, pero sí es cierto que ha dejado un mal testimonio con las personas. Necesitamos cambiar esa situación, porque la Escritura nos enseña que el cristiano es generoso y se desprende de lo que tiene para ayudar a los demás. Recordemos brevemente cómo en la parábola del samaritano, del buen samaritano, se hace énfasis en que aquel que había caído en desgracia era un judío, era alguien que tenía la fe,
puesta en Dios, conocía a Dios, conocía la ley y las prácticas rituales. Dice que en ese camino también pasó un levita, le vio y pasó de largo. Vino un sacerdote. Se supone que estos dos personajes ministran en el templo, están en la presencia de Dios, y también pasa de largo. Sin embargo, pasa a un samaritano, que al samaritano se le considera pues una persona que no está bajo la ley, no vive en la voluntad de Dios. Inclusive podríamos decir que es un pagano, un hereje, alguien que está en contra de la ley. Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Conocían a Dios, pero no tenían las mismas prácticas rituales. ¿Sí? Recuerden ustedes que ellos tenían lugares para adorar diferentes. Y Él es el que es movido a misericordia. A nosotros un ministerio, que ustedes van a ver allá atrás esa fotografía, si quieren voltean a verlos. Estos hermanos abrieron su casa para refugiar, para darle asilo a los que son perseguidos por su fe en el país de Afganistán. Y ustedes van a decir, bueno, Afganistán está del otro lado del mundo, ¿qué vamos a hacer nosotros por allá? Bueno, nosotros no, pero hubo gente que fue a predicarles a ese otro lado del mundo. Inclusive está más cerca Afganistán de Tierra Santa que lo que estamos nosotros de Tierra Santa. Sin embargo, el evangelio le dio la vuelta al planeta, y casi 2000 años después del Señor Jesús hemos conocido su palabra, su gracia, su amor, su misericordia, porque hubo gente que salió a predicar. Llegaron a Afganistán y les empezaron a predicar. Y estas personas aceptaron a Cristo en su corazón, empezaron a vivir una vida piadosa, empezaron a buscar a Dios. Pero había un problema. Su gobierno, el gobierno talibán, los empezó a perseguir. Se vino la guerra de Afganistán. Y ahora los americanos, pues voy a decirlo, perdieron la guerra, sacaron a las tropas de Afganistán, y el talibán volvió a tomar el control, volvió a tomar el poder, y ahora son perseguidos los cristianos por su fe. Y tienen el poder de llegar a un hogar, a una reunión así como esta, y matar a quien quieran, porque están en contra de la fe musulmana. Estos hermanos los recibieron en Estados Unidos, y ahora tienen que pagar por su asilo, por sus alimentos, porque el gobierno de Estados Unidos no les deja buscar trabajo porque son refugiados políticos. Necesitan a alguien que los cuide. Ahora, ellos están pidiendo que oremos por ellos, que los apoyemos en oración, y también, ¿por qué no?, darles alguna ofrenda económica. Ustedes saben que aquí en la iglesia las ofrendas que se recogen son voluntarias. Nunca se ha impuesto nada que no sea bíblico. Inclusive el diezmo, nosotros no pedimos diezmo porque consideramos que es una exhortación a la comunidad judía en los tiempos bíblicos. Ahora nosotros no tenemos un diezmo impuesto. Damos de lo que el Señor nos ha dado, con alegría de corazón. ¿Y quién es el más grande dador de todos los tiempos? Podemos aprender que es Jesús. A Él las multitudes lo seguían porque Él los alimentaba. No nada más les daba la palabra, sino que les daba de comer. Y muchos llegaron y muchos escucharon el mensaje, estuvieron cerca de Él, estuvieron escuchando sus enseñanzas. Y Él les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. O sea, los confrontó con la realidad. Si venimos a la congregación es para escuchar palabra de Dios. Porque si venimos a escuchar un cuento, una historia, una anécdota, pues eso cualquiera lo hace. Pero que se predique la palabra de una manera fiel es complicado. Y las personas se empezaron a alejar de Jesús. Y sus discípulos, pues yo me imagino que se preocuparon. Y le dijeron, maestro, las personas se están yendo. Y Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse? Porque Él es el maestro, porque Él es el dador de vida, porque Él es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra hambre de Dios. Y ahora que las personas escuchan sobre dar generosamente, luego tienden en su corazón, pues tendemos en nuestro corazón a decir, no, pues ya van a pedir dinero, ya van a ponernos algún tipo de promesa, ya van a darnos algún tipo de imposición. Y la realidad es que la palabra, si ustedes van al capítulo 9 de 2 de Corintios, dice en el 6, 2 de Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que ahora queremos seguir los pasos de Jesús, necesitamos también ser personas que tengan la capacidad de sentir la necesidad. Aquí en donde nosotros vivimos, en Oaxaca, es uno de los estados más pobres de nuestro país. Aquí hay comunidades que viven como en África, están desnudos, están en necesidad económica, están con las enfermedades, con el hambre. Y eso no lo vemos. A veces queremos ir del otro lado del mundo para solventar las necesidades o para llevar el evangelio. Y muchos lo toman hasta como pretexto para ir a pasear. Porque lejos de llevar la palabra, van de turistas. ¿Por qué quieres ser misionero? No, pues yo quiero ver la Gran Muralla China, ¿no? Quiero ver la Torre Eiffel, quiero ver el Coliseo Romano. Y las personas piensan en viajar, pero nuestra necesidad, nuestra comisión es la de ir y hacer discípulos. No basta con que ellos acepten a Cristo y digan yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Hay que instruirlos, hay que enseñarles la palabra. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y cuando vemos que en el libro de los Hechos 20:35, si quieren buscarlo, si no lo voy a leer, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la verdadera felicidad, poder darle a mi hermano, poder ayudar al necesitado, poder extenderle esa mano a quien necesita que lo apoyemos, ¿sí? Ahora, la primera iglesia, la iglesia primitiva, dice que tenía todas las cosas en común. Ellos, si tenían dos casas, vendían una y con la otra le daban de comer a los pobres y le daban de comer a la congregación. Se preocupaban por las viudas y por los huérfanos, cosa que hoy no pasa. ¿Qué es lo que está pasando con los líderes de religiosos? Pues ellos tienen buenas casas, buenos autos, y la congregación, y su país, y su estado, y el lugar donde están, en la miseria. Entonces es muy fácil decirle a alguien: yo voy a orar por ti para que Dios te bendiga, pero no te desprendes de un poco para poder ayudar a esa persona que tiene hambre, que tiene frío. Y hay muchos que viven así, que llamándose cristianos, viven en la opulencia. Tienen demasiado y quieren más, porque no son capaces de ir a predicar por la intención de hacerlo, porque el Espíritu Santo los mueve, sino por el beneficio económico que podemos obtener. Pero cuando lleguen a la presencia de Dios, cuando lleguemos a la presencia de Dios, a muchos de ellos les va a decir: tuve hambre, tuve sed, tuve frío, estuve enfermo, estuve en la cárcel y no supe de ti. Por eso les va a decir el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos que es importante que esta generosidad no se pierda, porque no por unas malas experiencias que tengamos vamos a decir: pues ya no voy a dar. Al contrario, tenemos que ser nosotros los que pongan el ejemplo, porque ahora pensamos que el pastor es como la imagen de un rey en la congregación, como que es nuestro ideal ser como él, siendo que Jesús es la imagen que nosotros debemos tener en cuenta para ir creciendo. Dice la palabra que debemos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Así que vamos todos los días pidiéndole a Dios que nos haga entender su palabra, que nos lleve de gloria en gloria. Y ahora, cuando queremos ser más como Dios, cuando queremos ser más como Jesús, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Porque el mismo Señor Jesús le dice a las personas que lo están siguiendo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, dando a entender que no debían esperar enriquecerse por el evangelio. ¿Y por esto el ministerio de Jesús no tenía dinero? No, ¿verdad? ¿Quién era el que tenía la bolsa del dinero? Judas. Y el mismo Señor le dice que es el diablo, es el hijo de perdición, porque en su ambición él sustraía de la bolsa. A él le convenía que entrara dinero al ministerio, porque él se lo estaba gastando. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vendió al Señor Jesús.
Y esto sigue pasando hoy en nuestros días. Los pastores, los ministros, las personas, los cristianos están vendiendo el evangelio y están vendiendo al Señor Jesús. ¿Cuál fue el fin de Judas? Dice la escritura que se colgó y se partió por la mitad. Sí. Imagínense, nosotros tenemos que buscar a Dios sinceramente y ayudar al prójimo, desprendernos de lo que, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, y trabajado honradamente, porque es bien fácil dar lo que no te costó. Hay mucha gente que hace corrupciones, tranzas, que roba, y se atreven a decir: estoy haciendo obras de caridad, estoy dándole mucho a las personas. Lo vemos con los programas de televisión que dice: tal empresa donó tanto. Sí, porque cuando regresen sus impuestos, ahí se lo van a pagar, y hasta es un negocio redondo, ¿no? Y ahora hay escándalos, gente importante está en cuestiones corruptas, está defraudando a las personas, y todavía dicen: no, si yo soy bien generoso. Ahora, cuando les dice a los hermanos Pablo que tienen que dar generosamente, les dice que sea de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios nos ama porque tenemos a Dios en el corazón. ¿Sí? Él vive ahí en nuestro corazón y debemos dejar que Él nos guíe. Cuando se construyó el primer templo, el rey David le pidió al pueblo hebreo que trajeran ofrendas para la construcción del templo. Entonces muchos trajeron oro, plata, piedras preciosas, maderas finas, y él se sorprendió de la cantidad de cosas que llegó a tener para el templo. Si ustedes quieren buscarlo, vamos a verlo. En Primera de Crónicas 29:14. Cuando el rey David hizo la convocatoria para la construcción del templo, le dijo a las personas que trajeran lo que pudieran. Y no nada más se completó lo que se necesitaba, sino que sobreabundó. Entonces él dice estas palabras, Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Estaba sorprendido. Pero también dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, realmente, ¿qué le damos a Dios? Lo que recibimos de Él. Porque a veces pensamos y decimos: no, pues esto es mío, yo lo gané con el sudor de mi frente. Y dice la escritura: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces a Él le pertenecen todas las cosas. Si vamos a dar algo, es porque el Señor lo puso en nuestro corazón y Él nos bendijo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si tratara de hacer algo, dijera algo así, pues sería una estafa, ¿verdad? Sí, entonces vamos a dar lo que tenemos. El apóstol Pablo era un ministro que él dice: yo podría pedirles que ustedes me ayuden para pagar mis gastos, puedo vivir de lo que ustedes me den, pero no quiero ser tropiezo a nadie, por lo tanto yo trabajo. Y el apóstol Pablo trabajaba. La Biblia dice que él hacía tiendas para apoyar su ministerio. Y a veces pensamos que volverse pastor o volverse ministro de la congregación, pues es ya no tener que trabajar, ¿no? Nos va a mantener la congregación, o vamos a tener aquí un sueldo seguro. Y realmente el que quiere servir a Dios va a enfrentar la necesidad, probablemente hasta la escasez, no lo sé, igual y es la abundancia. Pablo nos escribe ahí en Filipenses 4:13, texto que todos repetimos. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego lo tomamos como un texto de buena suerte, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero realmente Pablo en el contexto está diciendo que él sabe vivir en la pobreza y en la riqueza, a tener y a que le falte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces la necesidad está hoy aquí en nuestras vidas, entre nuestros hermanos. Y esa obligación de la iglesia velar por aquellos necesitados. Hay una frase del gobierno pasado que a mí me gustó y también me confrontó un poco. Dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿O cómo era? ¿Sí?
1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces es importante que lo que Dios nos ha dado, nosotros podamos darle un buen uso para ayudar a los que están alrededor de nosotros. Porque la misma Biblia nos enseña que el trabajo es parte importante de los cristianos. Si ustedes ven a los apóstoles, fueron llamados en momentos en los cuales ellos estaban trabajando. El único que creo que dice la Biblia que estaba descansando bajo la sombra de la higuera, pues era Natanael. Y todos los demás en sus trabajos. Entonces a Dios le gusta la gente trabajadora. Y la Biblia es clara, dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces necesitamos desquitar eso que hemos acumulado, todo ese conocimiento, todos esos dones, habilidades, talentos, para ponerlos en práctica y poder cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Porque dice la Escritura: vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Todo esto va en dirección o va en el tema de que nuestros hermanos de Estados Unidos, si ustedes los ven, podrían decir, pues es un país rico. Comparando a México económicamente con Estados Unidos, pues diríamos, los pobres somos nosotros, ¿no? Los que necesitamos que nos apoyen somos nosotros. Pero, ¿qué pasa? Realmente estamos viendo a la nación, pero no estamos viendo a la comunidad cristiana. Hay mucha necesidad. Y si nosotros podemos ayudar un poco a estas personas, para ellos va a ser tal vez poquito, pero va a ser con todo nuestro corazón. Y sobre todo porque nos han pedido que los apoyemos en oración y también para que Dios provea sus necesidades. Tal vez nosotros podemos poner un granito de arena en el mar, pero ese granito cuenta. Cuando las hermanas escucharon, bueno, yo les comenté de que estábamos orando por ellos y cuando escucharon eso se alegraron tanto que dijeron: queremos algún día que Dios nos permita ir a México a verlos, dicen, porque sienten muy animados. Ellos cuando huyeron de la persecución, fueron y ellos dejaron todo. Y como lo leímos en el capítulo 8 de 2 de Corintios, o sea, de la pobreza, tal vez de la iglesia, de sus necesidades, fueron generosos para ayudar a estas personas. Y nosotros aquí en la congregación hemos planteado que la ofrenda completa de este mes de enero va a ser para los hermanos de este ministerio de Afganistán, para que Dios los bendiga. Y si ustedes quieren, allá atrás están unos sobrecitos, está una cajita, pueden poner ahí su ofrenda o directamente en esa cajita, y al final de este mes pues vamos a decirles cuánto se juntó. Y lo bueno es que Mary tiene una cuenta de Banco de Estados Unidos, entonces va a poder hacerles una transferencia a los hermanos, que no nos va a costar el envío, porque enviarles dinero pues cuesta, sí, cuesta. Entonces, para no tener ese tipo de problemas. Exactamente. Y lo importante es que podamos dar, no importa cuánto sea. Recuerden ustedes que el Señor Jesús puso el ejemplo de la viuda, porque dice que tenía 2 blancas. Si comparáramos esas 2 monedas, 2 blancas sería como 2 pesos, ¿sí? O sea, esta viuda, esta ancianita, tenía 2 pesos y fue lo que puso ahí. Y los demás pusieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces, seamos generosos con el Señor y recordemos que todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo dice: el que siembra escasamente va a cosechar poquito, porque sembró poquito. Pero el que siembra mucho también va a cosechar mucho. Y lo importante, hermanos, no es hacer tesoros en la tierra, porque muchas veces nos enfocamos mucho en obtener ganancias económicas, en tener más casas, tener más carros, tener pues lo que ustedes quieran. Pero el Señor Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, ¿sí? Ahí es donde realmente es importante ir acumulando nuestras inversiones, porque en esta tierra todo se va a acabar, todo se va a terminar en un día. Sin embargo, Dios ve la eternidad. Entonces, lo que para nosotros parece muy pequeño, como poner una semillita,
En la eternidad no vamos a ver los frutos tal vez, pero el Señor sí, y Él conoce los resultados. Por eso, por ejemplo, este árbol de tamarindos que está ahí enfrente, dicen que tardan como 80 años en dar fruta. Entonces yo me imagino que el que lo sembró pues nunca comió tamarindos. Y ahora, aunque no está de mi lado, el vecino me ha bendecido trayéndome bolsas de tamarindos y hasta los limpia, ya ni siquiera me los trae con cáscara, hasta limpios me los trae. Gracias a Dios por su vida de este varón de Dios, que el Señor lo alcance un día y se esté gozando con nosotros. Ha venido, pero yo quiero que esté más estable aquí. Y la otra cuestión es esa, que si sembramos, el Señor va a hacer crecer y va a dar frutos, va a hacer que demos frutos, porque dice la Escritura que al buen árbol lo conocemos por sus frutos, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude y que todas las cosas que hemos puesto en sus manos, Él las prospere y les dé el fin que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta noche porque podemos estar reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos bendigas, que nos guardes, que proteja, Señor, a nuestras familias, que provea, Señor, la necesidad, que provea, Señor, los recursos para solventar estas necesidades, que tú, Señor, le ayudes a nuestros hermanos que están pasando por aflicción, por persecución. Te pedimos, Señor, por este ministerio de Afganistán, Señor, para que tú bendigas la obra de aquellos que los están ayudando, para que ellos tengan los recursos necesarios, suficientes, para apoyar a estos hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra, que se han convertido, Señor, a ti de la religión musulmana. Te pedimos, Señor, que tú los dirijas, que tú los guardes, los protejas, que pongas los medios, Señor, para que ellos no vuelvan atrás, para que ellos no se pierdan, Señor, sino que sigan creciendo en el conocimiento de tu palabra, para que en el futuro, Señor, den los frutos que tú estás esperando, Señor, de ellos. Te damos las gracias porque nos has dado en abundancia y tu palabra dice, Señor, que de lo recibido de tu mano es lo que podemos darte. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tu palabra va a ser lo que tú quieres, porque no va a regresar vacía. Te doy la honra, la gloria, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que nos congregamos en esta iglesia, que bendigas a nuestras familias, que nos des paz, que nos des salud, que nos des, Señor, gozo, que nos protejas esta semana que inicia y que tú te glorifiques en nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en esta noche, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.